Y comenzamos con la tercera pregunta, que era efectivamente todas las personas, vamos a hacer la tercera ronda, empezando por Antonio Miguel Carmona. Es decir, todas esas personas que están invisibilizadas, qué es lo que está pasando con ellas, marginados, personas que están mayores, que están metidas en sus casas, que no en las residencias, esas personas que van a ayudarlas, es decir, todas esas personas que están invisibilizadas, que no se habla de ellas para nada, que es lo que tendríamos que efectivamente que o echarles en cara al gobierno o nosotros también proponerles, pero eso ya va en la siguiente pregunta. Miguel Carmona, tienes la palabra y después Ana. ¿De acuerdo? Muchas gracias. La verdad es que escucharos es para tomar nota. He tenido que ir un momento a casi buscar un bolígrafo por mi mesa porque habéis dicho muchas cosas muy interesantes. No lo digo por halagaros, pero escuchándoos a los cuatro me doy cuenta ese viejo aserto que dice que todo izquierdista es al menos divisible por dos. Por lo tanto, tenemos opiniones críticas, como tienen que ser todas las opiniones, para todos los gustos. Yo estoy en buena parte de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho todos, como no podía ser de otra manera, pero especialmente lo que ha dicho Lidia, que ha sido quizá lo más llamativo, ¿no? Bueno, lo que podríamos llamar en términos de la izquierda el lumpenproletariado, es decir, aquellos olvidados y que no existen. Me viene a la cabeza, por cierto, yo estoy muy cinematográfico a raíz de la cita que ha hecho Lidia al principio, una película de Buñuel, la primera película mexicana de Buñuel, que se llamaba Los Olvidados, que la recordaba el otro día con el director de cine Eduardo Darmiñán. ¿Quiénes son los olvidados? ¿Quiénes son los olvidados? En una buena parte por los gobiernos y en una buena parte también por los medios de comunicación. Pues los olvidados son los 2 millones de ancianos o mayores, porque ahora se llama anciano a cualquier cosa. Había una noticia hace muchos años que decía un anciano de 53 años muere atropellado en la calle. Es una noticia de los años 40. Los 2 millones de personas mayores que viven solas en sus casas. Solas. Olvidados. Lo que he dicho antes, 300.000 trabajadoras, digo trabajadoras porque el 96% son trabajadoras, mujeres, 300.000 mujeres trabajadoras que trabajan en el servicio doméstico sin contrato, están en sus casas sin casi ningún tipo de ayuda, 300.000. Las 2 millones de mujeres que han trabajado y que trabajan a tiempo parcial, como he citado antes, las personas de menor renta, aquí también tenemos un sesgo de género. Creo que recordar que he dado el dato antes, el 27%, las mujeres tienen un 27% de riesgo de pobreza y los hombres un 24%, con diferencias significativas en términos de los datos, en términos estadísticos. Es decir, hay mucha gente que está abandonada en su casa y muchos que lo están pasando mal y muchos que no tienen información. Es decir, hay también una desigualdad en la información. Y luego hay una desigualdad que es evidente, que quiero poner de manifiesto como profesor. Vamos a ver. Se dice que podemos estudiar, dar clase y tener educación superior, universitaria, de bachillerato y de la ESO en casa. Será aquellos que puedan, ¿no? Será aquellos que tienen un ordenador en su casa, una cámara de vídeo, pero hay mucha gente que no lo tiene, ¿eh? Yo he recibido un montón de llamadas de muchas personas del colectivo de trabajadores de la enseñanza, de mi sindicato, diciéndome que hay muchos niños que no tienen estas oportunidades. Y bueno, ahora cualquiera puede tener un ordenador. Bueno, cualquiera no, ¿eh? Y puede conectarse. Y luego hay algunos que necesitan un apoyo especial, ¿no? Y en términos también de crítica política, pues este ataque fulgurante y brutal que se ha hecho a las organizaciones feministas. No digo solo al Partido Feminista, me digo a todas las organizaciones feministas, doquiera que sea su matiz, o cualquiera que sea su matiz, ¿no? Esto de echarle la culpa a la manifestación del 8 de marzo del contagio, a mí me parece tan burdo, tan absurdo, tan ridículo, tan estúpido, tan machista. Evidentemente tendríamos que haber tenido cuidado, pues evidentemente. Yo estoy un poco... Garzón plantea, el ministro de Consumo, que dijo exactamente, este gobierno ha cometido bastantes errores. Sí. Bien, podemos estar o no de acuerdo con Garzón, por supuesto. Yo tengo muchos matices, pero desde luego comenzamos reconociendo que nos hemos equivocado en algunas cosas. Por supuesto que sí, sin lugar a dudas. A partir de ahí hagamos las cosas bien. Pero esto de echarle la culpa, aprovechar que Pisuerga pasa por Valladolid para hacernos esta campañita que está haciendo la derecha a todos. A mí me han hecho memes, me han hecho vídeos manipulados,
al presidente del gobierno, a ella, a todo el mundo, a vosotros, a todo, insultándonos y echándole la culpa, aprovechando que el PSOE pasa por Valladolid para echarle la culpa a las organizaciones feministas, a la izquierda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y los miles de partidos de fútbol durante los días anteriores, y los miles de partidos de baloncesto, y el mitin de Vista Alegre de Vox, y los cines, y los teatros. O sea, solamente los feministas, solo los que contagiamos en una manifestación el virus del COVID-19. Por lo tanto, estamos en una sociedad, y termino con esta tercera intervención, una sociedad profundamente inculta y mediocre, donde el coronavirus ha servido para destapar la manta y ver cuántos gilipollas hay en España. Esto es como cuando barren y echan debajo de la alfombra la porquería. Pues hemos levantado, el coronavirus nos ha levantado la alfombra y hemos demostrado que hay un montón de ignorantes que algunos solo buscan gobernar por interés fundamentalmente de la plusvalía y que el único interés que tienen es tomar el poder. Les importa a veces un comino, y digo muchos, no solamente de unos y de otros, les importa un comino que haya muchos muertos y parece como si vieran en el telediario una información y se asustan, evidentemente, como no puede ser de otra manera, porque les puede pasar a ellos. Pero decir que están aprovechando todo esto que está ocurriendo para meterse con las organizaciones feministas. Y lo que tenemos que hacer es estar un poco unidos, en ese sentido, pues estoy de acuerdo con lo que dice Lidia, para poder estar frenando todo esto. Antes que con mi partido, yo estoy con los trabajadores. Es decir, yo soy fundamentalmente un pensador de clase. No tengo otra formación. O tengo otra formación, pero mi formación inicial política y económica es como organizaciones de clase. Sea cual sea. Bueno, pues realmente el tema de los ausentes, de los invisibles en esta epidemia, en esta emergencia sanitaria, es que da para una serie de esas tantas que estamos viendo, ¿no? Y una serie distópica, porque además es verdad que como decía Javier, imaginémonos que estuviera gobernando Aznar o que estuviera gobernando Rajoy, que ya lo tuvimos en la crisis de 2008 y en el rescate bancario supimos lo que pasó, ¿no? Se salvó a los bancos y se dejó a la mitad, no a la mitad, pero a la mitad sí, porque todos sufrimos las consecuencias de aquellos recortes y de aquellas crisis y nadie se ocupó de la base social más invisibilizada a la hora de tomar medidas. Ahora por lo menos sí se ocupan y existe una pugna entre el gobierno, hay que decirlo, entre el gobierno y la patronal por la renta mínima universal, cosa que con el gobierno del PP ni se habría planteado, ni sabrán lo que es eso. Bueno, ahora lo saben porque los demás sí hablamos de ello, ¿no? Que es que la renta mínima al final es la propia dignidad de la vida, quiero decir, y hay un debate interesantísimo sobre eso, sobre lo que es la renta básica, la renta mínima en situaciones de emergencia, pero la renta básica más allá y a la que tienen derecho todos los seres humanos por el hecho de serlo, ¿no? Y por el hecho de dignificar su vida independientemente de sus recursos. En fin, este debate ya venía de lejos, a él se han sumado ahora, aunque sea a modo de rescate, liberales como Toni Roldán o como Luis de Guindos, sin ir más lejos, ¿no? Y eso es muy interesante, pero es interesante porque ahora les pilla una cuestión de emergencia, no es interesante porque pretendan mantenerlo en el futuro, que sí es la intención del gobierno. La intención del gobierno es que cuando todo esto pase, esa renta se mantenga, pero teniendo en cuenta la reacción de la patronal, que fue la misma noche que se aprobaron los 2 reales decretos en el Congreso, es decir, que no iba a la reunión de mañana a la que le había convocado la ministra de Trabajo, pues poco cabe esperar y la batalla va a ser muy dura y espero que dentro de un tiempo no tengamos un debate diciendo que han ganado los de siempre y nos hemos quedado sin la renta mínima para aquellos que se quedan siempre en el camino. ¿Quiénes se quedan siempre en el camino? Pues un montón de hombres, pero sin duda una mayoría aplastante de mujeres, porque estamos viéndolo en el terreno de los cuidados y estamos viéndolo sobre todo en el tema de la trata. El tema de la trata es un tema que a mí me preocupa particularmente cuando el otro día escuchaba a la asociación principal, cuyas siglas ahora mismo no recuerdo porque ya son tantas que se me van de la cabeza, la asociación principal que trata de ayudarlas, diciendo que las víctimas de la trata seguían prostituyéndose. Claro que siguen prostituyéndose, las han sacado de los puticlubs. Por cierto, España es un país que está lleno de puticlubs a lo largo de las carreteras y nadie hace nada, cuando todos sabemos que el 90% de las mujeres que trabajan ahí son víctimas de la trata, han venido engañadas, etcétera, etcétera, y están haciendo algo que no quieren hacer.
por mucho que se nos venda el discurso neoliberal de que la prostitución es libre y cada mujer hace con su cuerpo lo que le da la gana, porque si aceptamos eso, pues nada, dentro de poco también cada uno que haga con sus riñones lo que le dé la gana, aceptemos el tráfico de órganos porque son mis riñones y si me da la gana los vendo en internet. Vamos a estos niveles. Vamos a estos niveles. Dicho esto, ¿qué se está haciendo desde el gobierno por las víctimas de la trata? Se está vigilando que esta gente no se esté prostituyendo en pisos, las estén llevando de aquí para allá. Que ya, aunque solo sea por el puro egoísmo sanitario de todos, o sea, es una bomba de relojería que el virus se esté transmitiendo de unos a otros simplemente porque hay hombres que necesitan prostitutas. O sea, es tan crudo como eso, pero las obligan a trabajar así. Y porque no tienen que comer, porque tienen hijos y porque tienen familias y porque tienen que mandar dinero a sus países y porque tienen que pagar a los proxenetas que las han esclavizado, etcétera, etcétera. A mí ese es el sector que más me preocupa junto con aquel sector que efectivamente, creo que lo citabas tú, Antonio Miguel, el sector de las empleadas del hogar que no tienen contrato. En este país, durante el gobierno de Zapatero, se hicieron leyes para obligar a que contratásemos, cosa que algunos ya hacíamos, lógicamente, a que contratásemos a la gente, a las mujeres, fundamentalmente, que nos ayudan en casa. Pero ahora sabemos que la cifra de las que no están contratadas son muchísimas. Son muchísimas. ¿Cómo será que uno de los sectores que primero se citaron para volver a trabajar fue el de las empleadas del hogar? Porque saben que esa gente no está cobrando nada. Nada. Y tienen hijos y están desesperadas. Entonces, hablas con sus representantes y sus portavoces y dices, sí, algunas tenemos contrato, pero primero, no les pagan mientras están, segundo, no tienen paro. Son tantísimas cosas que yo creo que tenemos en cuenta, principalmente esos dos sectores que además están feminizados. La precariedad de ese ámbito está feminizada completamente, el tema de las prostitutas y las empleadas del hogar. Entonces, bueno, sí, es verdad que se están poniendo medidas sobre la mesa, pero para quienes ya tienen una vinculación de algún tipo laboral con la administración, con el Estado, con empresas, pero quienes no tienen nada, que cobran en negro, esta economía sumergida nuestra, esa gente no tiene ningún asidero que les permita llevar cierta dignidad, aunque sea esos 2 meses. Y termino ya. ¿Cómo estará de pobre este país? ¿Cómo estará de pobre este país? Me preguntaba yo el otro día. Cuando un trabajador no puede permitirse ahorrar un sueldo o 2 para tirar 2 meses. Para tirar 2 meses sin cobrar. ¿Cómo estará de pobre este país para que hayamos llegado a ese extremo? ¿Cómo serán de precarios los salarios para que no podamos ahorrar absolutamente nada? Bueno, no puedan. Yo me considero una privilegiada en eso, obviamente. ¿Cómo será para que no se puedan ahorrar 2 salarios para decir, si vienen vacas flacas y 2 meses yo no cobro, tener ese remanente ahí? Esa es otra de las grandes preguntas. Somos un país pobre, en su mayoría. Y es muy triste decirlo cuando se nos llevan a la boca hablando de que estamos en el G20, en el G no sé cuánto, en el Eurogrupo. Somos un país pobre. Y nos lo insultan todos los días los señores de la Unión Europea, los señores del norte. Pero es que es la realidad pura y dura. No podemos ahorrar para contingencias, vivimos al día. Y eso se ha demostrado ahora y esperen cuando tengamos que resolver toda esta papeleta que nos viene. Bien, Javier Aroca y luego Lidia. Evidentemente tenemos hacia adelante muchísimos debates. Muchísimos. Sí. Muchísimos. Javier Aroca, es tu turno y después Lidia. Y bueno, yo no sé si os sirve de consuelo, pero a mí también me han echado de muchos sitios, incluido de algún que otro medio de comunicación, pero debo de decir en honor de la verdad que tuvieron motivos. O sea, los motivos por los que me echaron fueron motivos más que justificados. Y yo me siento muy orgulloso de que me echaran y que me echaran por los motivos de los que me echaron. De manera que lo digo como introducción a mi, no sé si es la penúltima o la última intervención. Del gobierno, bueno, siempre me acuerdo ya sé que es un tópico, pero yo me acuerdo, como soy medio italiano, pues piove porco governo, non piove porco governo. O sea, el gobierno está para eso, ¿no? Para que lo critiquemos y afortunadamente yo creo que las críticas que le hacemos a un gobierno, la gente de izquierda incluso, aunque ese gobierno fuera un gobierno de derecha, son críticas mucho más sanas y más constructivas
que la crítica destructiva y garrochista. Digo garrochista porque en mi tierra se practica el deporte de acoso y derribo, que consiste en que un señorito se monta a caballo y con una garrocha pues acosa al becerro hasta que lo tumba. Pues eso es lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha contra el gobierno de España. Lo está garrocheando, lo está practicando el derrochismo, ¿no? A ver si lo tumba. Hay razones metagubernamentales que se nos están escapando. No todo está en el ámbito de lo que decida o no decida el gobierno. Al menos esta es mi opinión. Hay razones estructurales, de algunas hemos hablado antes. Os haré una pregunta, no para responder ahora, a lo mejor para, como decía Teresa, futuros debates. Pero yo diría, o sea, ¿cómo es posible que donde se produce la mayor concentración económica, financiera, bancaria, empresarial, industrial, mediática, de transporte desde el punto de vista de la radialidad, donde están las sedes centrales de las mayores empresas de toda esta naturaleza del país, pongamos que en Madrid, haya dificultades logísticas para atender una pandemia de esta naturaleza? ¿Os habéis hecho esa pregunta? Porque yo sí me la hago. O sea, ¿cómo es posible que en Madrid, donde está concentrado todo el poder, en donde anida el capitalismo rancio y de palco, pues al final no seamos capaces de que con todo el poder que hay en Madrid, asumir cara a cara los retos de una pandemia como esta? Me acuerdo de una serie de artículos que escribió Pascual Maragall en un periódico de Madrid, y que venía a decir que Madrid había dejado de ser la capital de España, era capital de otra cosa, incluso probablemente de Latinoamérica, pero de España no. Y también me acuerdo de mi profesor de Derecho Penal, Ángel López y López, que decía, en Madrid se creen que España empieza la castellana y termina en Príncipe Pío, y a partir de ahí se terminó España. Digo esto por ese debate sobre la izquierda. La izquierda de Madrid, nos pongamos como nos pongamos, no es reflejo de lo que es la izquierda en el resto de España. La izquierda de Madrid tiene unas peculiaridades que ya se recuerdan desde incluso antes de la Guerra Civil. La izquierda en Madrid es una izquierda tendente a la disolución y tendente a irradiar esa disolución de la izquierda al resto del Estado. Pero la izquierda en España no es la izquierda de Madrid, afortunadamente. Porque además España no es Madrid, aunque Madrid se crea que es España, pero no. Todo lo que pasa en Madrid no es todo lo que pasa en España. Y en Madrid están pasando muchas cosas que no están pasando en España. Y a lo mejor lo que hay que hacer es poner remedio, sobre todo los que vivimos en Madrid, a tiempo parcial o a tiempo completo, en que Madrid sea de otra manera. Porque, bueno, será otra reflexión que habrá que hacer. Todo lo que malo que pasa no pasa siempre en las periferias. En las periferias hay cosas que se están haciendo bien, por gobiernos progresistas y algunos no tan progresistas, por algunas cosas se están haciendo bien. Sin embargo, Madrid parece que es el espejo que irradia, el núcleo irradiador, que decía otro de los grandes pensadores de la izquierda madrileña, ¿no? Pues, en fin, un poco de reflexión, porque creo que a todos, sobre todo a la izquierda, nos toca reflexionar. Sobre la visibilidad o invisibilidad. Los invisibles de hoy son los invisibles de siempre. Estos invisibles van a ser, y además voy a decir que hay dos clases de visibles. Porque a los invisibles a los que nos estamos refiriendo y los que nos proponía Teresa son invisibles muy visibles. Eso los vemos, eso sabemos quiénes son, los que lo están pasando mal. Habéis citado algunos, por no extenderme, las mujeres, en fin, los más desfavorecidos de este país. Pero luego hay otros invisibles que siguen siendo invisibles, porque quitando uno al que hemos pillado en Marbella, los demás están muy invisibles. ¿Dónde están los grandes prohombres de este país? Los que tantas enseñanzas y tantos vericuetos y tantos caminos hacia la excelencia nos muestran siempre y que ahora están invisibles y escondidos no se sabe dónde. Eso es otra invisibilidad y otra visibilidad que convendría poner de manifiesto. Porque las desigualdades, que son ciertas, son las mismas desigualdades que siempre. Lo que pasa en caso de pandemia todavía se ven más, pero son las mismas desigualdades. Antes ponía el ejemplo de Estados Unidos, en donde precisamente los latinos, los afroamericanos, las mujeres, los inmigrantes son los que están pagando las peores consecuencias de esta crisis. Claro, lo mismo que siempre. Por eso la lucha no es una lucha ahora en la pandemia. La lucha es una lucha siempre por la igualdad. Y es más, cuando termine esta pandemia, tendremos que fortalecernos aún más para luchar más contra la desigualdad. Que el gobierno lo pueda hacer mal,
seguramente. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con que un gobierno como el que tenemos sea lo mismo que un gobierno de derecha. Yo no soy socialista, ni soy de Izquierda Unida, ni soy de Podemos, o no sé cómo se van llamando en cada momento, porque ya soy incapaz de seguirlo, pero yo apoyo a este gobierno. Yo apoyo a este gobierno. Los que me conocen saben que ideológicamente yo no estoy ni con el Partido Socialista, ni con Izquierda Unida, ni con Podemos, pero apoyo a este gobierno, porque cualquier medida que estén tomando, por muy pocas que sean en favor de la igualdad, merece infinitamente más apoyo que todas las medidas solidarias y contra los trabajadores, contra la igualdad y contra la justicia social que ha tomado la derecha a lo largo del tiempo, a lo largo de este tiempo. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de 40 años de dictadura, estamos hablando de 40 años de gobierno de la extrema derecha. No nos olvidemos, porque a veces se nos olvida. Y que cuando esos 20 y tantos años de Madrid son 20 y tantos años de una derecha muy mechada de ultraderecha. Y cuando estamos hablando de aquellas comunidades autónomas donde gobierna hoy día la derecha, estamos hablando de que gobierna la derecha con el apoyo de la extrema derecha. Por tanto, yo apoyo a este gobierno con su defecto, un apoyo crítico, por supuesto, porque creo que lo pueden hacer mejor y no lo están haciendo, porque creo que se están olvidando de alguna gente y no se están acordando de todo, pero ante este gobierno y lo que podríamos tener, que ya lo hemos visto, sobre todo los que tenemos alguna edad y los que estamos atentos a lo que pasa en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestros ayuntamientos, como decía antes Ana, tenemos las orejas muy empinadas y sabemos precisamente lo que puede ser esta derecha venía arriba y jaleada, por cierto, por algunos sectores muy importantes de este país que parece que sin derecha y sin ultraderecha no pueden vivir. Bueno, camaradas, yo creo que los invisibles serían precisamente los que más deberían ser objeto de atención por la izquierda. Por lo menos por eso soy de izquierdas, ¿no? Es decir, que cuando salen los proyectos que están planteando desde la ministra de Hacienda al presidente del gobierno sobre las medidas económicas que se van a tomar para favorecer, bueno, pues a las pequeñas empresas, a los son autónomos, etcétera, no oigo nunca ninguna medida de los que son, como decís, invisibles. Pero es que estos invisibles no son el lumpen, Antonio, no son el lumpen. El lumpen suele ser, o tiene que ser, pues la definición marxista clásica, una minoría de la población. Y las amas de casa no son una minoría. Y de esas se supone que hay 2,5 millones maltratadas. Este es un sector. Tenemos 500 000 de prostitutas encerradas, esclavizadas y explotadas en puticlubs de carretera, en burdeles, en casas de masaje, etc. Tenemos, ya no sé cuántos, es imposible porque nadie nos ofrece las cifras, de migrantes que están tirados en todos los campos de España o amontonados en los CIES, que como decía Ana, esa situación no solamente, aunque sea por egoísmo, debería intentar remediarse, porque son naturalmente un foco de contagio enorme. Tenemos los menores, de los que se ocupa mucho, con mucha caridad, con mucha conmiseración, un camarada nuestro, que están tanto en los centros de acogida como en las calles, porque se escapan y nadie los recoge y nadie se ocupa de ellos. Y si seguimos haciendo la lista, no son tan pocos. Y yo lo que pretendo, he pretendido siempre, por eso me afilié a la izquierda, es que se ocupen de ellos. Que no hablen siempre de los autónomos, que son además, por lo visto, el caudal de votos fundamental de Ciudadanos, porque siempre está hablando de los autónomos, ¿verdad? Y las pymes, que también son el 90%, bueno, pues les van a dar no sé qué préstamos a devolver y posiblemente con intereses. Porque, ¿para qué queremos entonces una izquierda si no se va a ocupar de todos los sectores más desfavorecidos? ¿Para qué? Si como además dice la derecha, cuando gobierna la izquierda, pues despilfarra y no crea empleo y la patronal se pone muy enfadada naturalmente y dice que con ellos no cuenten, pues si no nos vamos a ocupar de todos los que nos necesitan, los que trabajan, tengo camaradas que trabajan 3 horas a la semana, con un contrato de 3 horas a la semana. No sé si considerarán que eso es un empleo, a lo mejor consideran que sí. Si no nos vamos a ocupar de ninguno de estos sectores, pues a mí, ¿para qué me sirve la izquierda?
¿A qué la necesito? Supongo que no dudaréis que me está ocupando de todos estos sectores. He escrito 3 o 4 artículos seguidos sobre el tema. Hemos planteado ante el Congreso de los Diputados por lo menos 4 veces la modificación de la ley de violencia, hace 16 años. Hay 1.034 mujeres asesinadas desde que se aprobó esa ley. Es que no tenemos ni casas de acogida, que además vaya solución, ¿no? Encerrar a las mujeres y dejar a los asesinos en la calle. Esta es una solución preciosa. Espero que dentro de 2 o 3 siglos, cuando lo estudien los historiadores, digan, caray, como pues vamos a la Edad Media, ¿no? Las cosas que pasaban. Y tenemos a las prostitutas abandonadas totalmente, incluso ideológicamente justificadas, ¿verdad? Al fin y al cabo, supongo que hay un sector de hombres que las necesitan, porque el impulso sexual de los hombres es tan potente que no puede satisfacerse pues, o con una mujer que tengan de pareja o quedarse en la castidad, porque eso sería, bueno, tendríamos más violadores por las calles. Bueno, pues si de todos estos sectores y más, que seguro que me dejo alguno, una de las cosas más bonitas ha sido el confinamiento. El confinamiento, que nos quedemos en casa, porque al fin y al cabo estos gobiernos y estos consejos son para la pequeña burguesía, que tenemos casa, que tenemos televisión, tenemos agua caliente, tenemos agua corriente, tenemos calefacción, tenemos libros, tenemos ordenadores, y los que no tienen casa. Un cálculo mal hecho, como se hacen siempre por el Ministerio del Interior, nos dice que hay 30.000 personas que viven en la calle. Hemos tenido un campamento en Madrid, esta desastrosa, horrible ciudad que todo el mundo rechaza, menos yo, en la calle protestando porque no tienen techo. Y lo único que han conseguido es que se los lleve la policía y desmonten las barracas que montaron. Y si a estos les aconsejamos que se confinen, y los que viven en supuestas casas que son absolutas barracas donde entra el aire, la lluvia por todas partes y no hay agua caliente, y por lo tanto, y que se laven las manos, que se laven mucho, que se laven mucho. Son consejos buenísimos que nos dan nuestros gobiernos, tanto los territoriales como los municipales como los centrales. Y los que no tienen agua. ¿Alguno de ustedes ha vivido sin luz eléctrica o sin agua corriente? Porque yo sí, y les puedo explicar, y todos lo sabemos porque lo hemos leído, lo que fue la posguerra española, y por lo tanto, pues yo sí sé lo que es eso. Y entonces se les da el consejo de que se laven y de que se confinen. Y eso sí, envían un montón de distracciones por televisión y por internet. ¿Y esto les parece a ustedes que es un gobierno de izquierdas? Porque claro, a mí me deja muy desconcertada, seguro que soy una anticuada, seguro. A mí ya me lo dijo el señor Iglesias, ya nos llamó anticuados, ya le dediqué un artículo que era en memoria además de Carlos París. Seguro que estoy anticuada, pero cuando decíamos en pie famélica legión, ¿no? Arriba parias de la tierra, pues era porque pensábamos que ya estaba bien del dominio del capital y de la burguesía. Ahora lo peor de todo es que las ideas burguesas han calado hasta en los desgraciados que cobran 1.000 euros al mes. Porque todos quieren ser burgueses. Y entonces, ¿por qué voy a existir yo, que soy una pesada, en las mujeres maltratadas y asesinadas y violadas, y en los niños abandonados y en los emigrantes, que estos deben ser los peores de todos porque no tienen ningún derecho, puesto que no son ni seres humanos? ¿Por qué me voy a empeñar en eso? Soy una pesada. Aquí hay que hablar de los autónomos, y hay que hablar de los préstamos que le van a dar a las pequeñas empresas. Y cuando salgamos del confinamiento, pues los que se han confinado debajo de un puente, pues estarán debajo de un puente. No, yo no estoy de acuerdo con esta, complacencia, podría decir, con que estamos aceptando las medidas gubernamentales. Y ahora hablemos de qué es lo que podríamos hacer. Claro, efectivamente, después de todas estas cuestiones que hemos sacado aquí a flote, aunque ya estaban, pero vamos, aquí por lo menos las hemos hablado y nos hemos quedado, con nuestras conciencias a gusto. Vamos a ver, os voy a decir, si vosotros fuerais los presidentes, cada cual de España, concretamente, ¿qué es lo que haríais? Entonces, ¿qué medidas son? Ahora sí, si no nos queremos ir mucho de tiempo, pues os diría que os ajustaréis un poquito más a 3 minutos, por ejemplo. Antonio Miguel Carmona, después Ana,
¿Qué haréis vosotros? Presidente, presidenta, y luego después Aroca como presidente de España y Lidia Falcón como presidenta de España. De una república, por supuesto. Venga, Antonio Miguel, comienza tú. Por supuesto que sí. Antes déjame hacer una breve introducción para que la gente lo sepa. Cada vez que yo escucho a Lidia Falcón, me hace recordar mis lecturas marxistas y muy apropiadamente, de anticuada nada, porque ahora muchas de las cosas que contaba Marx y Engels en su día están muy en el día, ¿no? Esto del lumpenproletariado, por cierto, la primera vez que se lo leí yo a Marx fue en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que era las sociedades que creaba Luis Bonaparte, aunque él lo planteó antes en la ideología alemana. Pero cuando hablaba del lumpenproletariado hablaba de mendigos, decía hasta escritorzuelos, mendigos, prostitutas, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco eran tan pocos, pero sirvieron para ser manipulados muchas veces por la burguesía, como contaba Marx, ¿no? Y por cierto también lo contaba Carlos París en La lucha de clases, si no recuerdo mal, tu admirado, tu marido y desde luego mi admirado Carlos París. Bueno, dicho esto, yo como presidente del gobierno lo primero que haría sería hacer una política de sanitaria, de control de la sanidad absolutamente intervenida. Es decir, intervendría en la sanidad pública en estos momentos de forma muy contundente, adquiriría test inmediatamente con mucha contundencia, los buscaría hasta debajo de las piedras. Este país tiene capacidad productiva para encontrar test, para encontrar mascarillas. Tendríamos que no digo nacionalizar, no estoy hablando de un cambio en estos momentos productivo, aprovechando la situación, sino, aunque soy partidario, como bien sabéis, de un cambio productivo en otras circunstancias. Pero dicho esto, sí que intervendrían muchas empresas, o por lo menos coparticiparía con muchas empresas, llegaría a acuerdos con muchas empresas para producir test de forma inmediata. Esto es lo más urgente que no hemos hecho correctamente, lo más urgente. Lo segundo es proteger y aislar a partir de esos test a las personas más vulnerables, especialmente a las personas mayores de 65 años, que son los que tienen una tasa de letalidad inmensa. Y en tercer lugar, lo que haría sería un plan contundente de protección social, no solamente en función de las secciones del Ministerio de Trabajo, sino en función de esto que hemos hablado, de las personas más vulnerables, de las trabajadoras del hogar sin contrato, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, lo que tendremos que considerar es una actuación contundente. Ha sido económica, ha sido un fracaso estrepitoso, y lo digo con la mano en el corazón como profesor universitario. La reunión del Eurogrupo, por eso se ha aplazado para el día 23 de abril, la petición de un fondo para la reconstrucción, para la recuperación, y aprovechar todo esto para tomar buena nota de que solo desde lo público se puede luchar por lo público y por lo colectivo. 3 minutos, 2.56, 2.57, 2.58. Pues yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en el tema del concepto de lo público, absolutamente, solo desde lo público, solo desde la justicia social, y el Estado está para garantizarla, pero sobre todo cuanto más abajo, es decir, cuanto más invisibles, cuanto más precarios, más énfasis en ellos, ¿no? Que me parece que es que aquí estamos, cuando llega a la derecha, por supuesto, todos sabemos a dónde va, pero cuando llega a la izquierda parece que todavía nos movemos en ciertos complejos de, bueno, sí, hay que darle a los de abajo, pero tampoco vamos a dejar desatendidos ahí a la patronal y a los bancos, y todavía nos movemos con muchísimos complejos en la izquierda, y yo eso es lo que he hecho en falta. Por ejemplo, y además es una cuestión anecdótica, pero me ha llamado mucho la atención estos días, y probablemente por deformación profesional, esas ruedas de prensa marcializadas con el Guardia Civil, los uniformes, todas las medallas, los militares y loas al rey. ¿Es necesario esa imagen? Que está llegando a todos los telediarios internacionales, ¿es necesaria? Yo creo que no, y eso nos retrotrae a nuestro pasado más duro, y probablemente son imágenes que tenemos que empezar a descartar y a dinamizar en otros parámetros que tienen que escapar ya de todo esto. Quiero decir, yo eché en falta más liderazgo político en las ruedas de prensa, sin ninguna duda. Creo que la comunicación es una cuestión muy importante que hay que empezar a cambiar, y hablo de humanizar las ruedas de prensa. Es decir, está muy bien el trabajo de los técnicos, pero se necesitan voces políticas muy potentes para trasladar a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Y es que dicen, no, es que los técnicos son los que saben. No,
perdona, es que no tiene nada que ver la política bien asesorada por técnicos, pero son los políticos los que tienen que dar la cara. Y eso lo he echado mucho en falta en las ruedas de prensa diarias, en cuanto a los informes del día, en fin, en temas de comunicación sin duda cambiaría muchísimas cosas. Cambiaría transparencia, daría más empatía, no pondré a Conte de ejemplo porque parece que ahora se ha convertido en el líder europeo que todos queremos. No estoy de acuerdo, ¿no? Independientemente de que él, tengo la sensación de que transmite mejor esa empatía a la que estoy, pero eso es una cuestión personal y que también va en cada uno y demás. No, esto no es espontáneo. Todo esto hay que prepararlo, todo esto y depende, pues efectivamente, de las cabezas que lo preparan. Yo ahí cambiaría muchísimas cosas y creo que es muy importante trasladar a la ciudadanía un mensaje de firmeza, trasladar a la ciudadanía un mensaje de apoyo. No tienes por qué trasladar a la ciudadanía un mensaje de que todo está controlado porque no lo está, y la ciudadanía no es tonta y entiende perfectamente hasta dónde llegamos, también los gobiernos. Entonces no tienes que engañarles y no tienes que ser paternalista con ellos tampoco. Tienes que tratarlos como a seres adultos y decir, mire, estamos en una de las emergencias más grandes que probablemente vayamos a vivir en este siglo. Espero que de verdad que sea este siglo, aunque como estamos empezando el siglo tampoco me atrevo a ser muy optimista, pero en todo caso cambiaría eso, cambiaría la comunicación y luego cambiaría lo que hemos estado hablando aquí durante todo el debate. Primero, el tema, por supuesto, de la salud. O sea, es que a mí lo que me fascina es que en los gobiernos europeos no existe ningún problema en hablar de nacionalizar no sé qué y nacionalizar no sé cuánto, y aquí precisamente, donde tenemos un gobierno progresista, de los pocos que hay, tenemos problemas a la hora de hablar los términos, los complejos, los no sé qué. Estamos esperando la aprobación de la derecha, ¿pero de qué derecha? Si es que no se ha hecho un pacto de Estado en este país en 40 años que no haya sido impulsado por el PSOE cuando el PP estaba en el gobierno. Es que con el PP en la oposición nunca jamás se ha hecho un pacto de Estado. Nunca vamos a tener el apoyo de la derecha. Jamás. O sea, la izquierda nunca va a tener el apoyo de la derecha. Tiene que soportarla, pero tiene que trabajar constantemente en sus postulados y no acomplejarse de ellos. Tenemos que romper determinados tabúes. Uno de ellos, por supuesto, es la monarquía, pero bueno, ese es otro debate que probablemente ahora no es emergencia, pero yo sí considero que el concepto república es muy importante explicarlo y decir que no significa solo ser antimonárquico, los valores republicanos. Eso es fundamental. No se está haciendo pedagogía de lo que es un verdadero Estado de izquierdas. Digo Estado, no digo gobierno, ¿eh? Digo Estado. Porque el gobierno, el poder ejecutivo, tiene muy poco poder dentro de lo que es todas las instituciones del Estado. Y ese es un gran problema, sobre todo el de ahora, que tiene unos mimbres muy limitados y muy débiles. Cambiaría todo eso, cambiaría la pedagogía, cambiaría la comunicación, cambiaría, por supuesto, cuando hablo de pedagogía, todo lo que atañe a los servicios públicos y darle importancia y decir a la gente, ¿veis? ¿De qué nos sirve la privatización, el dinero, el neoliberalismo? ¿De qué nos sirve todo eso cuando ocurre una cosa como esta? El tejido productivo de España puede cambiar, no podemos ceñirnos solo al turismo. Y los bienes primarios son muy importantes y crearían muchísimos empleos. Espero que de estas saquemos enseñanzas. Los cuidados, la atención en casa, nuestros mayores, nuestros dependientes, todo eso también sería un tejido productivo y crearía muchísimos puestos de trabajo, no como los que están siendo ahora, de economía sumergida en su mayoría, sino todos ellos tratados en primer nivel por el Estado, porque aquí parece que si no eres Silicon Valley no eres nadie. Y no, señor, los mejores trabajos y el mejor tejido productivo es aquel que sostiene a la sociedad y sobre todo en situaciones como estas. Espero que el debate se plantee y hay muchísimos más flecos que nos darán para muchísimos más debates. Evidentemente lo que te falta es cambiar un sistema, porque este sistema no es humano. O sea, el capitalismo no solo mata los cuerpos, sino que mata las conciencias. Y creo que ese es el problema. Javier y después Lidia. Venga, 3 minutos. Como soy medio moro, os voy a contar un cuento sufí, ¿no? Un sufí fue un día a ver al sultán y le dijo: he tenido un sueño que no me cuadra. En ese sueño el sultán iba al cielo y el derviche, el sabio, iba al infierno. ¿Eso por qué ha sido? Y le contestó el sultán:
Pues el sultán ha ido al cielo porque ha escuchado a los sabios, y el sabio ha ido al infierno porque se ha doblegado ante el rey. Quiero decir con esto que lo que más le pido a este gobierno es, primero, que escuche a los sabios. Segundo, que abandone de una puñetera vez el lenguaje bélico. No estamos en guerra, ni necesitamos lenguajes ni guerreros, ni símbolos, ni aditamentos guerreros. Esto es una lucha civil y cívica contra la pandemia. Después que busque el consenso. Si no puede con todo, con los que pueda. Ya sabemos que la derecha y la extrema derecha, la derecha franquista, nunca estuvo en los pactos de la Moncloa. No sé por qué presumen tanto. Ni estuvieron en los pactos de la Moncloa, ni estuvieron en el consenso constitucional, por mucho que digan ahora. Por tanto, hay que buscar un consenso con todos aquellos que se pueda. Primero un consenso entre la izquierda y también un consenso sin izquierda y sin derecha con todos aquellos que estén dispuestos a cambiar el país hacia una sociedad más justa y más progresista en el sentido mayúsculo de la palabra. En tercero o cuarto lugar, ya no sé el orden, que prosiga y abunde en las medidas socioeconómicas y sobre todo que no se olvide nunca de los más necesitados, los que hemos definido como invisibles y desiguales. Es fundamental que la acción del gobierno progresista se fundamente en medidas socioeconómicas, medidas sociales y de no abandono a los más necesitados, como ya ha hecho la derecha en anteriores crisis. Y en último lugar, lo ha dicho también Carmona, hay que pelear con uñas y dientes de la Unión Europea, que es nuestro entorno de momento de integración política. No puede ser que predominen en las instituciones europeas los intereses de la extrema derecha y de la derecha insolidaria norteeuropea. Hay que constituir las alianzas y hacer un discurso suficientemente contundente, ético y pedagógico para que si Europa tiene que existir, que siga existiendo sobre la base de la solidaridad, de la justicia social y de las justas cargas, de las cargas que tenemos que soportar todos los europeos. Pero no quiero terminar sin dar solamente consejo al gobierno, al quien yo no soy nadie para darle un consejo, solamente un ciudadano. Quiero aprovechar para darle un consejo también y una exigencia a los míos, que es la gente ve en la calle. Le pido que lean y sobre todo que piensen, que se asomen a la ventana, que no se queden en el balcón y que vean lo que está ocurriendo, que tomen nota y apunten. Y que cuando salgan de esta crisis, salgan otra vez a la calle, salgan como mejores ciudadanos, ciudadanos más exigentes, ciudadanos más maduros, más sensatos y capaces de saber a quién votan y luego exigir a los que han votado. ¿Sí? ¿Me toca a mí? Sí, bueno, yo naturalmente que aplaudo todas las medidas que habéis propuesto. Yo en el programa de gobierno que Antonio Miguel, por ser apalachic, pues ha propuesto, creo que se te han olvidado algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se te ha olvidado nacionalizar la banca. Por ejemplo, se te ha olvidado incautar las clínicas privadas, toda la sanidad privada que está disponiendo ahora de recursos y que naturalmente pues no están al servicio de la pandemia, pues porque no les pagan, ¿no? Tendríamos que enviar a los enfermos de la pública allí pagando naturalmente la residencia que pidan. Y creo que tendríamos que incautar los bienes de la Iglesia, ¿no? Sería bueno contar con todas las residencias y parroquias y además los inmuebles que se han inmatriculado en los últimos 20 o 30 años para disponerlos para el servicio público. Pero naturalmente, pues todo esto tendría que hacerse si realmente hubiera en este gobierno y en este parlamento partidos republicanos. Porque sin proclamar la república ni llegaremos a nacionalizar la banca, ni a incautar los bienes de la Iglesia, ni a tener una enseñanza laica, ni a distribuir los bienes, a hacer un reparto de la riqueza más justo para los que menos tienen, porque en realidad la monarquía está al servicio del capital, y creo que yo estoy diciendo obviedades, y que al servicio de la OTAN, al servicio de las grandes empresas, al servicio de las grandes corporaciones, al servicio de la Iglesia, al servicio, bueno, de este ejército es bastante desastroso, pero que todavía tiene ahí su papelito, por lo menos figurativo, ¿no? Sale en las ruedas de prensa, para demostrarnos, como la OTAN que hace maniobras ahora por toda Europa, que no nos desmandemos,
porque ahí están los uniformes, ¿verdad? Y ahí están el sable y el fusil para que las masas iracundas por lo que está sucediendo no se desbanden y salgan a la calle, sigan llorando, cantando y aplaudiendo en los balcones, en vez de ir a la zarzuela a sacar a la familia real por las patas y enviarla a Mónaco, que es donde deben acabar los reyes de España, en los casinos. Y tampoco vayan a la Moncloa y le planteen al presidente del gobierno que despida a 3 o 4 de sus ministros inútiles, primero el de salud, que además lo conozco personalmente y sé que es un incompetente, pero además nos incluya en el proyecto de gobierno a las asociaciones civiles y al partido feminista, que tenemos mucho que decir. Sabemos mucho de lo que le pasa a las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Hemos trabajado mucho a su lado, mucho más que ellos, mucho más que todos los ministros que están allí. Y por lo tanto, tenemos ideas, tenemos soluciones, tenemos propuestas que no nos han escuchado nunca, nunca. Porque ya para concluir, como indicativo, ¿verdad? Como ejemplo de la calidad de popular y de cercano a los ciudadanos que es este gobierno, cuando se hizo el supuesto pacto de Estado contra la violencia contra la mujer, no me llamaron y no me dejaron ir, y tampoco el Partido Feminista, porque en realidad era un paripé, como son los pactos de Estado. Ana, yo comprendo que te guste esa palabra de pacto de Estado, pero el pacto de Estado es un engaño. Es un engaño, porque únicamente se firmará aquello que la derecha quiera. Y ya sabemos lo que quiere la derecha. Y por tanto, también pienso que mientras no se proclame la República, todo este programa que yo planteo, pues quedará solamente para la lucha de los resistentes que llevamos tantísimos siglos intentando que nuestro país sea realmente demócrata. Bueno, lo hemos hecho muy bien todos, ¿no? Bueno, por lo menos ahí han quedado muchísimas ideas y muchísimos debates que hay que seguir haciendo. Yo creo que efectivamente, yo lo dejo aquí por si la presidenta del Partido Socialista, Europa es tan importante que es Bruselas. La deuda pública que tenemos, que ahora se va a aumentar con todos estos, porque en realidad no nos van a dar el dinero gratuitamente. Entonces, seguiremos hablando del gobierno, de Europa y de lo que se preste, y de la OTAN también, por supuesto.